La primera ponencia del Congreso, Iniciativas Legislativas Parlamentarias en Tramitación sobre Custodia Compartida, correrá a cargo de don Manuel Guillermo Altaba Laval. Es senador por la provincia de Castellón. En la 9ª legislatura fue viceportavoz en la Comisión de Justicia y vocal en las comisiones de Cultura y Reglamento. Y en la 10ª legislatura es portavoz de Justicia del Partido Popular en el Senado, vocal en la Comisión Constitucional y miembro de la Diputación Permanente. Es magistrado en excedencia, habiendo ejercido su labor jurisdiccional en Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunidad Valenciana, tanto en juzgados civiles como penales. Es doctor en Derecho Procesal desde el año 1996 por la Universidad Jaume I de Castellón, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ha presentado 70 ponencias o comunicaciones en diversas jornadas, cursos y seminarios nacionales e internacionales. Ha publicado individualmente 6 libros jurídicos y otros sobre el derecho europeo y sus instituciones. Ha publicado 27 artículos jurídicos sobre cuestiones de derecho procesal civil, derecho procesal penal y derecho administrativo. Al finalizar la ponencia se abrirá un turno de preguntas. Señor Altaba, estamos agradecidos de poder contar con su presencia. Por favor, puede comenzar la ponencia. Bien, ¿qué es lo que nos dice el artículo 39? Pues que los poderes públicos deben proteger la familia. Y dentro de esa protección de la familia, ¿a alguien se le escapa que para un niño, para una niña, lo mejor es estar con sus padres, con su padre y con su madre? Esto es lo primero que nos tenemos que preguntar. Porque fijaros, yo tuve la oportunidad de presentar en la pasada legislatura, en el Senado, el 21 de julio de 2010, cuando el Partido Popular estábamos en la oposición, no en el Senado, que teníamos mayoría, pero sí en el Gobierno, estábamos en la oposición, una moción que es una proposición no de ley que se llama en el Congreso, instando a que el Gobierno, en aquel momento de Rodríguez Zapatero, modificara la legislación de 2005 en orden a regular una nueva manera de la custodia compartida. Bueno, pues allí de 256 votos, 132 del Partido Popular, senadores nacionalistas vascos y Unión de Pueblo Navarra fueron los que votamos a favor de la institución. Y 122 en contra, del Partido Socialista y Convergencia y Unión. Hubo 2 abstenciones del Grupo Mixto. Yo es que creo que esto no tiene que ser de siglas, de verdad. Porque dentro del Partido Popular hay gente que estamos muy a favor de la custodia compartida y hay gente que está en contra de la custodia compartida. Y sé también dentro del Partido Socialista que mayoritariamente están en contra de la custodia compartida, pero hay gente que está a favor de la custodia compartida. Como Vox está a favor de la custodia compartida, como Ciudadanos está a favor de la custodia compartida, la mayoría de su gente, pero hay muchos otros que están en contra de la custodia compartida. Con lo cual, esto creo que, así como la ley está permitiendo, con la ley que tenemos vigente, convertir los divorcios y separaciones en una guerra entre hombres y mujeres, que no debe ser así, tampoco debe ser una guerra de siglas, donde nos posicionemos los partidos políticos, determinados partidos políticos, a favor o en contra. Porque estamos muchos, en todos los partidos políticos, y así lo digo, es verdad que a lo mejor si te vas más hacia la izquierda hay menos, ¿no? La mayoría estamos pues, en lo que somos, lo que nos consideramos liberales, donde estamos a favor de la custodia compartida. Bueno, y ahí estamos, muchos luchando e intentando cambiar la legislación en orden a regular una custodia compartida que para mí sería lo más coherente, donde de verdad estuviéramos intentando conseguir ese bienestar de nuestros hijos y de nuestras hijas. El devenir legislativo, y esto los juristas lo conocéis, es muy claro. Las cosas ocurren en la vida, ocurren en la sociedad, y después de que ocurran en la vida, pues la doctrina se pone a investigarlas, a escribir artículos, a escribir monografías sobre esas cuestiones, y después viene el derecho, viene ya el legislador regulando aquello que se ha producido, que ya es una evidencia en la vida. La custodia compartida se reguló de una manera muy pobre para mí en el año 2005, y ahí está. Y está siendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo la que está llevando de una manera ordenada cómo debe ser regulada la custodia compartida. Falta que el legislador estatal, dé ese paso de calidad que tiene que dar para regular esa jurisprudencia que hoy día ya es patente y que después en la conferencia después se pondrá de manifiesto por un magistrado de la Sala Primera, de la Sala de lo Civil, que es quien lleva la competencia en materia matrimonial.
A nivel político se han hecho muchas iniciativas, los ayuntamientos han hecho muchas iniciativas, lo sabéis, han posicionado a favor de la custodia compartida, muchos municipios, hay 4 comunidades autónomas que dentro de que su derecho foral se lo permite, lo han regulado. Pero todavía falta quebrar esa desigualdad que existe entre un niño que puede haber de la Comunidad Valenciana y un niño sevillano. ¿Por qué aquí tenemos una ley de custodia compartida, más o menos dentro de nuestro derecho foral, y el sevillano? Se da una injusticia importantísima que eso, modificándolo en el Código Civil, que es donde se tiene que regular, debe darse. Y yo creo que eso no es más que la aplicación del principio de igualdad, pero el principio de igualdad que creo que interesa a las mujeres. Y una cosa que quería poner en valor es que es muy importante, y os agradezco sinceramente, que las mujeres estéis a favor de la custodia compartida, porque parece que esto, si lo cuenta un hombre, como somos los que siempre tenemos las de perder en esta cuestión, tiene menos valor y tiene mucho más mérito si lo defiende una mujer. Bueno, pues yo personalmente os agradezco que las mujeres que creéis en que el bienestar de los hijos y de las hijas pasa porque estemos tanto los padres como las madres, pues que sigáis trabajando en este sentido. Una liberación del papel machista es precisamente la liberación de que la mujer pueda trabajar. Los roles han cambiado. A alguien hay que explicar que los roles han cambiado, que las mujeres tenéis que trabajar, que las mujeres tenéis que cotizar a la seguridad social, de alguna manera, para después tener vuestra pensión exactamente igual que los hombres, que antes, no sé, muchos de los que estamos aquí tenemos ya cierta edad, donde a lo mejor trabajaba nuestro padre y nuestra madre trabajaba, pero en casa, cuidándonos a nosotros, pues ya han cambiado esos papeles, esos roles. El legislador tiene que ser consciente de eso, y eso tiene que regularlo también a nivel legislativo, y las mujeres ser conscientes de que precisamente una búsqueda de la igualdad es precisamente el poderse liberar de las cargas de la familia solamente para ella y poder trabajar también fuera de casa. ¿Qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora lo que tenemos es la ley de 15/2005, que es mejor que lo que había, pero sigue sin ser buena. Sigue sin ser buena porque, a mi manera de ver, recoge un divorcio por etapas. Un divorcio por etapas que lo que hace es la posibilidad de que existan conflictos. Ahora mismo tenemos, por una parte, el divorcio, por otra parte van los hijos, por otra parte va la liquidación del matrimonio, la liquidación económica del matrimonio, y es una pelea continua. Y menos mal que se quitó ya la posibilidad de primero tener que acudir a la separación y después al divorcio. El legislador tiene que intentar conseguir de alguna manera que se litigue cuanto menos mejor. Y el procedimiento que tenemos ahora previsto no ayuda precisamente para eso. ¿Por qué? Porque es un procedimiento judicializado. Yo después os diré lo que pienso, ¿no?, respecto a la mediación, que creo que es muy importante. Pero tenemos un procedimiento judicializado. Fijaros, yo he batallado mucho en favor de la custodia compartida. Y al ministro Ruiz Gallardón, cuando hablábamos en los 3 años que estuvo de ministro, para que la regulara, yo le decía, ministro, hay que acotar, además lo decía, hay que acotar la decisión judicial. No es porque no me fíe de los jueces, que por cierto, la mayoría son juezas, así se lo explicaba, sino porque de verdad tendremos custodia compartida en función de que si el juez es pro custodia compartida o la juez es anti custodia compartida. Tenemos que acotar la decisión judicial, tenemos que conseguir que todos los niños sean iguales, esté en Gijón o esté en Huelva, con independencia del juez de turno que haya, porque la legislación sea suficientemente detallada como para conseguir lo que precisamente se ha puesto de manifiesto por Asunción Quinza y está aquí en la Comunidad Valenciana, que después veremos la custodia compartida como la normal, la ordinaria, la extraordinaria, la excepcional tiene que ser la monoparental. Así, ¿qué 2 derechos básicos protegemos? Pues los típicos que todos habríamos querido. Mis padres nunca se separaron, pero bueno, si se hubieran separado, yo hubiera querido estar exactamente igual con los dos, porque tú con 5 o 10 años, si se separan tus padres, no entiendes qué está pasando ahí. De momento el papá ya no vive en casa, la mamá está a lo mejor con otro amigo, y tú no entiendes qué está pasando. ¿Se ha perdido el cariño del papá o de la mamá por el mero hecho que ellos no estén juntos? Para nada. Y eso no solamente lo tienen que visualizar los niños, sino que los políticos como responsables tenemos que regularlo, tenemos que legislarlo para que eso no pueda ser así, en Gijón o en Huelva, sea donde sea. Indudablemente, aquí tienen que entrar también las familias extensas. Se tiene que conllevar y tiene que llevarse la posibilidad de que padres, tíos, primos, etcétera, puedan tener las mismas relaciones o parecidas que los padres puedan tener. Fijaros, tenemos que buscar una custodia compartida que yo creo que es básica para evitar litigios, conflictos y estrategias obstruccionistas. Ahora mismo nuestra legislación permite
una diferencia muy importante, sobre todo también porque creo que no se debería vincular, pero se vincula con la violencia de género. Si alguien está en una posición predominante o preponderante porque puede denunciar a lo mejor de una manera determinada y otra parte no puede hacerlo en la misma situación, que yo creo que no tiene nada que ver, desde luego ahí no hay discriminación positiva, lo que hay es una injusticia, una verdadera injusticia. Pero eso no me corresponde a mí tratarlo, que se tratará en otro momento posterior. Fijaros, un día hablando de la custodia compartida, y aquí algunos de vosotros sois psicólogos, dije, yo entiendo que a lo mejor la custodia compartida, pues desde luego, ni tiene que ser automática, ni tiene que ser obligatoria para el que no quiera. El que no quiera estar con sus hijos, pues desde luego no se lo van a obligar, porque si lo que estamos pretendiendo es el bienestar de los niños y alguien, a un cónyuge o un progenitor, decide no estar con sus hijos, lógicamente esos niños no van a estar bien, ¿no? Ahí. Yo dije, entiendo a lo mejor que los niños de 0 a 3 años puedan estar con su madre, porque a lo mejor pues es lo que necesitamos más, estar ese afecto materno de 0 a 3 años. Cuando hago la conferencia, me diré una persona que había asistido a la conferencia y dice, mira, soy psicólogo, que me presentó y tal, y eso que usted ha dicho, no, es verdad, de 0 a 3 años es cuando más necesitan tanto el padre como la madre. Bueno, me quedó claro, porque además me lo justificó y me lo razonó. Con lo cual, custodia compartida, ¿desde cuándo? Desde el minuto 1 de vida, desde que uno nace, en todo momento, ese afecto, aunque el niño parece que no se entere, pues parece ser, por lo que sabéis los profesionales, que efectivamente sí se enteraban. Una reforma legal, y yo lo he dicho esto por activa, por pasiva y por refleja, ¿qué debería reflejar? En primer lugar, debería recoger los aspectos personalísimos que a partir de ese momento va a haber entre cónyuges y los hijos. Cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones de unos y de otros, por parte de los padres, por parte de las madres y por parte también de los hijos. Los aspectos económicos entre los cónyuges, desde luego la liquidación de los gananciales ipso facto, en ese mismo acto, para no hacer más complicado y que después eso pueda repercutir en los hijos. Las cuestiones económicas, que son, parece ser, donde hay tanto amor, después se pierde todo y se queda solamente ya en el debate económico, pues que queden también solventadas en ese primer momento. Y después, una cuestión muy importante que yo creo que se olvida y para mí es básica, las relaciones de los progenitores con el Estado. El aspecto tributario se tiene que considerar también. ¿Qué pasa ahí con una separación o un divorcio? Eso a veces el Estado se olvida y no se debe olvidar. El aspecto tributario es muy importante respecto a las declaraciones que hay que hacer con Hacienda, a los desgrávames que puedan corresponder, etc. Y desde luego una valoración de la situación con elementos objetivos, no con elementos subjetivos como más tarde comentaré. Se ha puesto de manifiesto ya por la Secretaría Autonómica, aquí tenemos la aplicación, la Ley 5/2011, desde hace 4 años, que es como consecuencia pues, de la aplicación del derecho foral civil que tenemos en la Comunidad Valenciana. Primero fue la Ley de Sucesiones y Donaciones, después la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano y después las relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven. ¿Cuál es el meollo? Y no corresponde a mí explicarlo, pero alguna pincelada sí que quiero dar. ¿Cuál es el meollo? Importantísimo, el alcanzar un pacto de convivencia familiar. Lo que pretende la Ley 5/2011 es conseguir un pacto de convivencia familiar. Viene a ser con el regulador, pero mucho más estructurado y absolutamente recogiendo todas las cuestiones que tienen que afectar a esa familia. Para dar un mejor encaje a la nueva situación familiar, para disminuir el nivel de litigiosidad y donde efectivamente se recojan todas las relaciones con hijos, con hermanos de otras relaciones que pueda haber, con las relaciones de la familia extensa, las obligaciones y derechos que tienen tanto padres como hijos. Y una cosa muy importante, ¿qué pasa también con las viviendas? Que ahora cada vez la jurisprudencia está entrando más a considerar que la vivienda se puede conceder, pero no para siempre, sino por un tiempo en concreto, máxime cuando se tiene que tener en cuenta la propiedad de la vivienda, porque a lo mejor la propiedad era de los padres de una de las parejas que se separan y a lo mejor ya pues, los abuelos de los niños se quedan sin la propiedad de esa vivienda, a lo mejor disfrutando a alguien que no es el hijo de las personas que son las propietarias. Eso la jurisprudencia lo está regulando. Yo lo digo, la jurisprudencia está muy evolucionada, está espabilando mucho, y que debemos espabilar de verdad somos los políticos, somos los que de verdad tenemos que regular, y no será porque yo no lo diga en este foro y donde voy. Sobre todo en el pacto de convivencia familiar, ¿qué tenemos que regular? Las materias atinentes a nuestros hijos, a los niños. ¿Por qué? Porque el niño no es el ajuar, el niño no es la cubertería, ni la cristalería, ni los muebles, ni la propia vivienda. El niño es algo que debe quedar al margen de cualquier litigio. El niño debe quedar, pues, fruto, si ha sido fruto de ese amor que estaba entre los dos progenitores, tiene que seguir siendo fruto de ese amor y tenemos que ser suficientemente inteligentes para dejar al niño al margen de esas
cuestiones. ¿Qué pasa? Que no todos logran llegar a un pacto, lógicamente, porque si tú quieres hablar con alguien, pero ese alguien te cancela el interruptor, por la otra parte, pues por mucho que tú quieras hablar, no hay manera de hablar. Lógicamente, alguien va a tener que decidir en el caso de que no se pueda alcanzar ese pacto, y ese es el juez. Aquí le llamamos el juez. ¿Está bien que sea el juez? Pues bueno, en nuestro Estado de Derecho hemos convenido que como es mejor solucionar las cosas por un tercero que no a palos, porque si no siempre ganaría el fuerte, ¿verdad? Pues bueno, es alguien el que tiene que solventar las cuestiones. Claro, pero el juez es persona y como persona tiene sus sentimientos y yo creo que en un tema tan visceral como este se le debe, lo que os decía antes, privar de cualquier interpretación extensiva de la norma. Se le debe concretar mucho, se le debe explicar mucho y eso debe quedar recogido en la ley para que tenga una aplicación pues normal de lo que padre y madre puedan querer estar con sus hijos. Si el padre y la madre manifiestan que quieren estar con sus hijos, oiga, y son los padres y madres normales, como podemos ser, pues no sé, el 99% a lo mejor de todos, pues lo normal es que estén tanto con el padre o con la madre, para que intente solucionar. Con lo cual, la participación de los jueces en el tema familiar a mí no es que me guste, entiendo que tiene que estar si no hay otra solución, alguien va a tener que decir qué pasa ahí, ¿no? Pero creo que lo mejor es intentar lograr, y como abogados que sois muchos lo intentáis, ese pacto de convivencia familiar, que sé que en ocasiones no es fácil o no se puede. Bueno, pues hay que llegar, sí se puede, si no, desde luego habrá que ir cargado de pruebas para intentar demostrar que uno tiene toda la razón. Viene Juan Climent, magistrado de la Sala de Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, de aquí de la Comunidad Valenciana, a dar una ponencia mañana. No me quiero meter yo en su ponencia, pero desde luego está adelantando mucho lo que es la Sala de Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y en concreto hay una sentencia que él es ponente, por eso me la he preparado para que lo podáis preguntar al respecto, la 9/2013. Hay varias, pero esta es muy buena, donde efectivamente él habla de que, entre varias cosas, de que el régimen de custodia normal, el ordinario, tiene que ser el de custodia compartida y el excepcional el monoparental, siempre y cuando haya un informe psicosocial que así lo manifieste. Y también aquí estáis psicólogos y tal, y aquí, desde luego, por jueces, por abogados, por todos, tenemos que demostrar nuestra honorabilidad e intentar hacer pues los informes más ecuánimes, porque te comentan por ahí, pues es que el gabinete psicosocial no admite las cuestiones compartidas, y eso mediatiza mucho al juez, que el juez pues no tiene los arrestos suficientes, a lo mejor pues, para hacer valer su independencia y hacer lo que cree que tiene que hacer, porque claro, también tiene sentido lo que dicen los jueces. Si alguien perito me informa en un determinado sentido, pues me voy a fiar que más conocimientos tendrá, ¿no? Bueno, pues esto es una cuestión de todos, no es una cuestión solamente de empachar a los jueces, de decir, son ustedes los que tienen que resolver, son ellos los que tienen que resolver, pero claro, para no prevaricar tienen que resolver con orden a la prueba que tienen, ¿no? Y a las reglas de la sala crítica que tienen que aplicar de esa prueba. Hacerlo fácil por parte de los equipos de los gabinetes psicosociales, hacerlo lo que creáis que corresponda. Y yo creo que en aplicación de la ley se tiene que pensar siempre de esa manera, en una custodia compartida. Que eso no significa que haya una custodia compartida que tenga que ser una custodia equitativa y automática de tiempos. Que hay una custodia compartida no quiere decir que el niño tenga que estar 50% de tiempo con su padre y 50% de tiempo con su madre. Fijaros, aquí voy a poner un caso excepcional, un caso no excepcional, pero yo estando yo de juez hace ya muchos años en Villarreal, no existía para nada esto, ni la custodia compartida ni nada, y bueno, pues alguna separación, hago la exploración del menor, un chaval de 10 años, hablo con él y le explico pues que se iba a ir con su madre, ¿no? Y el chaval se me pone a llorar y me dice, ¿y eso significa que todos los días ya no voy a poder jugar la partida de ajedrez con mi papá? Fijaros, y digo, ¿cómo, campeón? Claro que vas a jugar, indudablemente. Pues hablé con la madre, no de curso de compartida, le dije, mira, el bienestar de este niño es jugar todos los días a las 7 de la tarde una partida de ajedrez. Porque sus amiguitos juegan con sus padres y él estaba aprendiendo a jugar ajedrez. Bueno, pues la madre lo entendió y así lo puse en la sentencia. Ese chaval todas las tardes a las 7 iba a merendar con su padre y a jugar la partida de ajedrez, porque era lo que a él le daba bienestar. Él no hubiera entendido que porque ahora tu papá y tu mamá no se lleven bien, tú ya vas a dejar de jugar al ajedrez.
Lo que pretende la custodia compartida es hacerlo lo mejor posible. Habrá muchas fórmulas distintas. A lo mejor Vivian ahí con su madre, que de hecho pasaba 2 tardes seguidas, 2 tardes a la semana con el padre y fines de semana alternos, pero todas las tardes a las 7 una hora, de 7 a 8, se las pasaba con su padre. Eso es lo que tiene que ser la custodia compartida dentro de una fórmula pues muy abierta. Máxime cuando nuestra legislación, la legislación no lo confunde, pero lo confundimos todos. Se confunde entre patria potestad y custodia. ¿De qué me sirve tener la patria potestad? Si todos la tenemos, la patria potestad, si patria potestad es la libre elección del colegio de mi hijo, pero la otra parte se me lo lleva, me lo cambia de ciudad y se me lo lleva y el juez autoriza que sí, que está bien hecho, que eso son razones, ¿no? que eso, bueno, porque era lo mejor y eso. Que os diga, oiga, entonces la patria potestad, usted está prevaricando, se llama prevaricar, pues si es la patria potestad me debería haber consultado a mí. En mi caso se me llevaron un día antes, o sea, sin avisarme, como muchos otros también nos ha pasado por lo que hemos comentado. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la patria potestad? ¿Qué de verdad hay en eso? Pues si es más importante tener la custodia que no la patria potestad, si estamos regulando esto, pues precisamente por eso, por hacer bien las cosas, tenemos que regular una custodia compartida que vaya pues anudada a esa patria potestad para realmente hacerla efectiva. El borrador del proyecto modifica tanto normas sustantivas como es el Código Civil, como normas procesales, que es la ley de juzgamiento civil, el registro civil, etcétera, y también la mediación. Y quiero incidir en el tema de la mediación. Creo que es muy importante, y los tiros van a ir por ahí, en incidir en el tema de la mediación, en que la mediación y la ley de juzgamiento civil, la reforma que se pretende de la ley de juzgamiento civil, va en orden a esa regulación. El modificar la ley de juzgamiento civil para tener que asistir a una mediación que en todo caso, si el juez veía que podía ser muy buena para llegar al acuerdo, ser obligatoria para aquella parte que no pudiera, con una sanción de 100 euros. No creo que quede así, sinceramente. Desconozco el borrador que está sobre la mesa, que algunos conocéis, es de 13 de febrero, es de hace nada, ¿no? El último que hay. No sé si se modificará. Yo creo que eso se modificará respecto a esa sanción que hay. Y desde luego también las partes van a poder de alguna manera someterse a arbitraje o mediación si ellas voluntariamente lo quieren, e interrumpir también el proceso contencioso de separación de bienes. En cuanto a la ley de juzgamiento civil, se prevé también pues, hacer un hincapié en materia de la prueba y en materia de la reconvención, la posibilidad de reconvenir y decir que si el demandado, que a su vez también pues, le impute a la otra parte la posibilidad de la separación o del divorcio. Por resumir, porque me han dicho 40 minutos con preguntas y todo, porque para no saltarme el programa, ¿qué es lo que debería hacer para mí la legislación? Desde luego, llegar, si se puede, a acuerdos de corresponsabilidad. Posibilidades, tantas como parejas. La mejor solución será la que las propias partes puedan dar, porque ellas mejor que nadie conocen cuáles son sus tiempos de dedicación al ocio y a la familia y a la profesión. Cuáles son las apetencias y necesidades de los hijos de hacer deportes, de ir a actividades extraescolares, etcétera. Cuáles son las posibilidades de ayuda que tengan por parte de los abuelos de unos y otros. La mejor solución será indudablemente la que se tiene ellos, pero si no, va a tener que entrar la del juez, que desde luego será la que habrá que cumplir, pero no será la mejor. Eso como juez os lo digo, no será la mejor, pero será la que habrá que cumplir. Hay que intentar evitar eso. Tenemos que buscar una legislación que no proteja a un progenitor del otro, sino que proteja el bienestar de los hijos. Ese favor fili, ese interés del menor que se nos llena la boca tanto y tanto, diciéndolo con la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal de los menores, y las constituciones, y los tratados internacionales, y los pactos internacionales, etcétera, ¿dónde quedan? Si después no permitimos que un niño esté con su padre o con su madre. Pues eso, esa educación en igualdad, también desde los colegios, creo que se tiene que acometer y proteger cualquier legislación que sea, precisamente ese bienestar e interés de los niños. No unir vivienda con custodia, no unir ajuar con custodia. La custodia tiene que quedar fuera de toda discusión, y desde luego los niños, si los dos padres quieren estar con sus hijos, que pueden estar con sus hijos, y los otros litigios pues solventarlos entre la pareja también en ese primer acto. Y para eso creo que es muy importante la existencia de jueces especializados, en la medida que se pueda tener jueces especializados, jueces que entiendan de estas materias y que no estén contaminados por ningún pensamiento especial, o que sean afines o no afines a la custodia compartida. Considero también que es muy importante la agilización de trámites,
para evitar que se consoliden situaciones, porque si nos separamos hoy y el juez, porque tiene mucho trabajo y el juzgado está atascado, resuelve de aquí 6 meses, de aquí 6 meses que va a resolver, no, es que mire, ya está bien con la madre, pues vamos a dejarlo estar. Pues es verdad que está bien con la madre, seguramente, pero hemos perdido 6 meses. Si en estos 6 meses hubiera estado tanto con la madre como con el padre, la situación sería otra. Con lo cual, creo que hay que abordar el artículo 158 de las medidas provisionales del Código Civil para, a partir desde ese momento, coger ya la custodia compartida, para que evitar precisamente que esa situación consolidada pues venga ya de efecto, ¿no? Y estamos ya con la doctrina de los fines artículos de alguna manera. La legislación debe compartir, en todo caso, esa cobertura que tiene que tener de la custodia compartida, porque creo que es lo mejor para nuestros hijos y para nuestras hijas. Los niños tienen que pasar de ser el objeto del conflicto, precisamente para ser objeto de protección. Debemos pensar en ellos y no en ningún interés, en llevarme la pensión, en llevarme la casa, en llevarme el coche, lo que sea. Y después, teniendo en cuenta a jueces y por todos, una cuestión muy importante, que es la siguiente. Porque la legislación habla de tener en cuenta a la hora de acordar la custodia compartida las responsabilidades parentales anteriores. Pero mire usted, es que esto no va a ser así, es que esto ha cambiado, cambia para todos. Si estábamos acostumbrados a que yo llevaba a mi hijo al colegio antes de las 9 y los dejaba en el colegio y me iba al trabajo y la mujer se quedaba en casa, pues, no sé, atendiendo otras cuestiones, pues es que ahora nos vamos a tener que poner las pilas, porque la quincena que le toque a ella o el mes que le toque a ella será quien le tocará llevar a los niños y tal, y a mí me tocará pues también atender a la asistenta o hacer las camas. No se puede adoptar una custodia compartida en función de lo que se hacía hasta ahora, porque es que a partir de ahora va a cambiar para todos, con lo cual esas cuestiones en lo que se hacía hasta ahora, en el rol familiar o el rol que cada uno tenía dentro de su familia, va a ser distinto para todos, para los niños también, y habrá que explicárselo, pero lo tienen que asumir todos, con lo cual el juez no puede verse mediatizado a lo que se hacía hasta ahora, porque es que lo que se va a hacer a partir de ahora, oiga, si no cocina nada, voy a tener que aprender a cocinar, porque esto es así, pues si queremos comer en casa, pues lo vamos a tener que abordar. Y por último, una cuestión que yo no paro de incidir, que la he dicho, que la explico, que la tengo por escrito y que creo que es muy importante, el contrato prematrimonial. ¿Qué miedo hay a regular el contrato prematrimonial, señores? Nos cogemos el derecho anglosajón. No, es que esto es básico, es de cajón, es de cajón. O sea, vamos a ver, si nos queremos mucho ahora que nos casamos, o que decimos que nos casamos, vamos a pactar todo. Vamos a pactar ya la futura ruptura de nuestra pareja, porque así estaremos viendo que no nos casamos porque yo ni te voy a estafar yo, ni me vas a estafar tú, ni te vas a quedar con lo mío, ni yo con lo mío. Nos casamos por amor, oye, que dure toda la vida, que es bien bonito si estamos a gusto, que dure toda la vida. Si no dura toda la vida, no pasa nada, no nos hemos ido a engañar a nadie, tiramos ya las consecuencias futuras de nuestra ruptura en este primer momento. Y si tenemos hijos y que se quedan con la casa, no pasa nada, abierto. Eso sí que es de un principio liberal y creo que se debería recoger. Bueno, pues en esas cuestiones estamos algunos y esperamos que se pueda llegar a término en esta legislatura. Y muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Gracias.